Hola, muy buenas. Mi nombre es Julio Antonio Marinero y en esta ocasión voy a explicar las diferencias fundamentales entre el derecho civil y el derecho procesal civil. Esta es parte de mi tercera evaluación en la materia de derecho procesal civil y mercantil. Aunque suenen parecidos, estas dos áreas de derecho cumplen roles diferentes y a la vez complementarios. Vamos a desglosar a continuación de forma clara y con ejemplos cada uno de estos temas para llegar posteriormente a una conclusión. Comencemos definiendo qué es el derecho civil. Pues el derecho civil es una rama del derecho privado que regula las relaciones entre los particulares. Está presente en situaciones del día a día como contratos, familias, herencias, obligaciones. Podemos pensar un ejemplo. Si arrendamos un apartamento, las normas que regulan los derechos y obligaciones entre el arrendador y el arrendatario pertenecen al derecho civil. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta que este es la base que rige los aspectos más esenciales de la vida privada, desde el nacimiento, la gestión del patrimonio, hasta el fallecimiento. Además, el derecho civil sirve como suplementos en casos donde otras áreas del derecho tienen reglas más claras. No tienen reglas más claras. Ahora bien, ¿qué es el derecho procesal civil? Pues el derecho procesal civil, se enfoca en procedimientos que siguen ante los tribunales para resolver conflictos que surgen de las relaciones civiles. Es decir, mientras que el derecho civil define los derechos y obligaciones entre las partes, el derecho procesal civil se encarga de las reglas que deben seguir para reclamar estos derechos ante los tribunales. Podríamos pensar en otro ejemplo. Si alguien incumple un contrato de arrendamiento, el derecho procesal civil establece de qué manera se puede presentar una demanda, qué documentos se debe presentar, cuáles son los plazos que se deben cumplir y qué juez debe resolver el caso. Como vemos, se parecen, pero hay ciertas diferencias. Para ahondar más entre estas diferencias, vamos a definir y remarcar que el derecho civil es un derecho privado que regula las relaciones entre los particulares en condiciones de igualdad, como habíamos mencionado en temas de familia, contratos, herencias. En contraste, el derecho procesal civil pertenece al derecho público. Esa es otra diferencia clave, pues implica la intervención del Estado a través de los jueces y tribunales para resolver conflictos. Por ejemplo, el derecho civil establece la obligación de pagar la renta en un contrato de arrendamiento, pero si no se cumple, el derecho procesal civil define el paso a paso para reclamar esa renta en un tribunal. En cuanto a su función, es muy importante remarcar que el derecho civil define los derechos y obligaciones de las personas, mientras que el derecho procesal civil regula cómo hacer valer esos derechos mediante un procedimiento formal. Como vemos, uno depende del otro. Por eso el derecho civil actúa como una norma general para la convivencia, incluso sin conflictos. Pero el derecho procesal civil se activa solo en casos de controversias, como cuando alguien incumple un contrato y se inicia un juicio para resolverse. Entonces podemos decir que el derecho civil se enfoca en las relaciones entre las partes sin la necesidad de una intervención judicial. En cambio, el derecho procesal civil requiere de la participación de un juez, quien tiene la autoridad para resolver el conflicto. Y así ambos derechos son complementarios. El derecho civil define qué es justo y el derecho procesal civil asegura que esa justicia se aplique correctamente ante un tribunal. Como conclusión, podemos llegar a definir
que el derecho civil regula las relaciones privadas entre las personas y define los derechos y obligaciones. Por otro lado, el derecho procesal civil se encarga de cómo hacer efectivos esos derechos a través de los tribunales. Ambos son fundamentales. Sin el derecho civil no sabríamos qué derechos tenemos. Sin el derecho procesal civil no sabríamos cómo reclamar esos derechos de forma legal.